Wow, Dios es bueno. Quiero hablar acerca de la salvación, ¿ah? La plenitud de Cristo. La salvación, la plenitud de Cristo. Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 1, verso 18. Probablemente la versión que tenemos acá en el computador no es la misma que le voy a leer. La que voy a leer es la versión Dios habla hoy. Dice así la palabra: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la predicación. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Amén. Lo leo de nuevo. Dice: el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde oramos, Señor, para que tu palabra poderosa venga sobre nuestra vida, Señor, y pueda romper los argumentos, los prejuicios, Señor, los paradigmas, las improntas que han sido establecidas, Señor, en nuestra mente. Señor, que el poder de tu palabra pueda penetrar tan profundo, Señor, en nuestra vida el día de hoy, que salgamos de este lugar con un nuevo nivel de revelación acerca de la salvación, que es la plenitud de Cristo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de un aspecto importante o aspectos importantes de la salvación. Es importante que entendamos que lo único importante es la medida en la que nuestras almas son transformadas. Amén. O sea, lo importante es la medida en que nuestras almas, o nuestra alma, nuestra suena como que tuviéramos muchas almas, ¿verdad? Nuestra alma, tu alma, mi alma, sean transformadas. Amén. A la imagen, escuche bien, de lo que estamos escuchando y a la imagen de lo que nuestros corazones están viendo. Amén. Porque no es solo oír, sino también ver. Amén. Hemos estado compartiendo estas últimas semanas acerca de ceguera. ¿Sí? Hemos hablado acerca de visión en realidad. De ver con los ojos del Espíritu. ¿Sabe que la iglesia al día de hoy es una plataforma de kilómetros y kilómetros de anchura? Es como en el área informática, antiguamente, hace unos 20 años atrás, existían las personas que sabían de todo. Tú buscabas a una persona, era experto en redes, experto en base de datos, experto en todo, porque en realidad no necesitaba conocer mucho. Hoy día, los que se creen expertos en todo, generalmente tienen 10 centímetros de profundidad. O sea, no conocen mucho. Por eso que hoy día está tan fuerte el tema de la especialización. Y la iglesia de Jesucristo son kilómetros y kilómetros de anchura, pero con pocos centímetros de profundidad en las Escrituras. Y eso, hermanos, es tremendo. Es una tragedia tremenda. Amén. Porque existe una gran diferencia en que nuestras almas experimenten la realidad de Dios y que nuestras mentes crean a la verdad de algo. O sea, una cosa es creer en algo, creer en la verdad, y otra cosa es experimentar la realidad. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Porque una cosa es que yo conozca algo. Lo hablé la semana pasada. Conocer algo. Y otra cosa es vivirlo. El ciego dijo, si es pecador o no, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Amén. O sea, una cosa es que nosotros podamos conocer la verdad y otra cosa es experimentar, diga conmigo, la realidad. Amén. Usted puede creer en algo de todo corazón, puede emocionarse mucho con eso, puede hasta llorar cada vez que lo lee y aún así no haber visto nada. Amén. Lo leo de nuevo. Usted puede creer en algo con todo su corazón,
puede emocionarse mucho con eso, puede hasta llorar cada vez que lo lee, y aún así no haber visto nada. Amén. O sea, la idea es que ahora podamos adentrarnos y que el Espíritu Santo pueda revelarse en nuestra vida, que le demos la chance al Espíritu Santo de Dios que nos pueda llevar a una mayor profundidad en la comprensión de la verdad de la palabra. Amén. Porque hasta ahora nosotros tenemos un concepto de salvación, que estoy seguro que si hago la pregunta, conozco la respuesta. Y la voy a hacer un rato más, pero quiero profundizar en un aspecto de la salvación un tanto escondido para nosotros. Amén. Porque generalmente para el cuerpo de Cristo, la salvación se utiliza para hablar de un pasado inicial al cristianismo. Pero ¿sabe usted que la salvación no es solo eso? La salvación es toda la relación. O sea, la salvación es mucho más grande que solo el primer paso a Cristo. A nosotros se nos habló de salvación por años y nosotros pensamos que salvación era hacer la oración del pecador. ¿Sí o no? Amén. Soy salvo, nada más. Pero eso es el antesala. Lo he dicho en varias predicaciones ya. Ese es solo el comienzo, es el primer paso. Quiero que hoy día podamos entender realmente que la salvación es, diga conmigo, la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Eso, ahora con ánimo. La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. Amén. Mire, le doy un ejemplo con el matrimonio. Cuando uno se casa, en mi caso con mi esposa, uno firma un documento, ¿no? Uno va al juez, lo casa, en nuestro caso nos casó una jueza, que hablaba así. No sé si han visto cómo hablan para no entorpecerse. Nos casó una mujer, nosotros firmamos, hubo una ceremonia y estábamos casados. Pero, ¿cuántos saben que ese paso no le dice a usted realmente qué es el matrimonio? ¿Sí o no? O sea, usted firma un contrato, hay una ceremonia, usted está casado, pero eso no nos dice qué es el matrimonio. El matrimonio es la plenitud de la relación. El matrimonio no es la boda. Amén. Diga conmigo, el matrimonio es la plenitud de la relación. La salvación en la Biblia se presenta como un cambio inmediato. O sea, habla de lo que debemos hacer para ser salvos. Cuando uno lee la Biblia y busca acerca de la salvación, muchos pasajes muestran de algo inmediato lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Dice que por cuanto todos pecaron, Romanos capítulo 3, ¿verdad? Después dicen Juan, él a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, amén, de ser llamados hijos de Dios. O sea, en la Biblia, la salvación se presenta como un cambio inmediato, como lo que debemos hacer para ser salvos. Está bien hablar de salvación de esta manera, pero eso no le dice a usted qué es realmente la salvación. ¿O le dice qué es la salvación? La Biblia le muestra lo que tiene que hacer para ser salvo, pero ¿le dice a usted qué es la salvación? ¿Quién sabe aquí algo sobre el matrimonio? ¿Cuánto sabes sobre, Cristian, cuánto sabes tú sobre tu matrimonio? No, pero si yo hago esa pregunta, ahora están como preparados para la pregunta, pero Cristian, ¿qué sabes tú de tu matrimonio? Mucho. ¿Pero qué, por ejemplo? Sé que no tengo que dejar mojado el baño. Ni tirar la ropa por cualquier lado. Sé cómo se levanta mi esposa. Tu carácter. Se fija que yo hago una pregunta de qué sabe de su matrimonio y él no me habló de su boda.
¿Se fija o no? Ahora, ¿cuánto sabes acerca de tu salvación? César, ¿cuánto sabes acerca de tu salvación? Sé como del cambio que Dios generó en mí, de las cosas que ahora hago que antes no hacía. Amén. O sea, si yo pregunto del matrimonio, la respuesta es acerca de la relación continua que uno tiene con su pareja. Cuando preguntamos sobre salvación, generalmente, ahora estamos un poco preparados para la respuesta, ¿verdad? Pero si nosotros hubiéramos preguntado así en una encuesta, ¿qué sabes tú de tu salvación? Bueno, era un día en que yo estaba sentado en tal lugar, alguien me habló acerca de Jesucristo y yo lo recibí en el corazón. O sea, esa es la respuesta natural y obvia. Amén. Hablamos acerca del momento en el que fuimos salvos. O sea, hablamos de lo que sucedió en lugar de la realidad, en lugar de la grandeza y de la experiencia de la salvación que seguimos viviendo hoy. Porque la salvación no es apenas el día que entregaste tu vida a Jesucristo. La salvación es un proceso. Amén. Es más, la salvación es una persona. No tiene que ver con haber recibido algo, tiene que ver con haber recibido a alguien. La salvación es Jesucristo. Amén. No es apenas haber entregado mi vida a Cristo. No es apenas haber recitado una oración con alguien, que alguien me guió a hacer y que muy probablemente ni siquiera lo sentí en mi corazón. Es probable que a posterior, en el tiempo, realmente me arrepentí. Lo más probable es que esa primera oración que realicé en una iglesia, en una casa, donde fuera, que alguien me guió a hacer, lo hice por la emoción del momento, pero no por convicción de pecados. Pero la salvación no es apenas haber entregado mi vida a Jesucristo. La salvación no es apenas haber recitado una oración. La salvación es la experiencia continua que yo estoy teniendo con Jesucristo. Y como dijo César hace un rato, que provoca cambios en mi vida. Amén. O sea, la salvación es la realidad, la grandeza y experiencia en el día presente. O sea, la salvación, escúcheme bien, no es algo que ocurrió en su pasado. Es algo que está ocurriendo hoy. Amén. O sea, la salvación no es algo que ocurrió en un pasado. Yo me convertí al Señor a los 17 años. Pero esa no es mi salvación. La salvación es hasta el día de hoy. Es un proceso continuo que Dios está generando en mi vida. Amén. Para poder ser salvos o experimentar cualquier cosa sobre la salvación, hay que haber nacido del Espíritu. Amén. Nicodemo de noche le pregunta al Señor y le dice al Señor, hay que nacer del Espíritu. Usted y yo tenemos que participar, escúcheme bien, de la persona que es la salvación para ser salvos. O sea, cuando usted entrega su vida a Cristo, usted es del Señor. Pero la salvación se experimenta cuando usted le entrega su vida a Él. Cuando Él comienza a gobernar su vida. Cuando usted no es un proceso, no es un suceso solamente, sino un proceso. Amén. De crecimiento continuo. La salvación no es solo un evento que nos sucedió en el pasado. La salvación es una realidad y una increíble relación en la que estamos o en la que permanecemos en este momento. ¿Me sigue? Salvación no es solamente haber recibido a Cristo, es haber hecho una oración, no es un evento que sucedió en un momento. Salvación es una realidad y es una relación increíble que nosotros estamos experimentando ahora mismo con el Señor. ¿Está acá o no? Amén. Amén.
Mire, para muchos cristianos, decir algo acerca de la salvación es como referirse a algo de lo que fue librado. Para mí la salvación fue que, bueno, salí de la droga, salí del alcohol, de mi vida pecaminosa, pasaba en fiesta. Eso para muchos cristianos, cuando uno le pregunta acerca de la salvación, esa es su respuesta. Su respuesta es de algo que pasó, ya no está en este presente. Es una realidad pasada de salvación. Pero diga conmigo, la grandeza de la salvación, levante su mano derecha conmigo y dígalo ahora. La grandeza de la salvación no es de lo que se nos libró, sino a lo que se nos introdujo. Fuimos introducidos en Cristo, o Cristo se introdujo en nosotros. ¿Sabe qué es lo maravilloso del matrimonio? No es que usted ya no es soltero. Lo maravilloso del matrimonio no es que usted ya no está solo. Lo maravilloso del matrimonio es la relación que comienza a gestarse. Amén. O sea, lo maravilloso del matrimonio no es que estoy solo o que ahora me casé, sino de una relación que comienza a funcionar en mi vida, a existir. La salvación no es solo ser libre de algo, sino ser introducido en algo. Y dije hace un rato, introducido en alguien, que es Jesucristo. Amén. La salvación es haber sido introducido en Jesús. Solo conocemos y experimentamos la salvación en la medida que experimentamos a la persona de Jesucristo en nuestro corazón. Mire, 1 Corintios 1:18, que es la que leímos recién. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Pablo habla de cómo nosotros estamos siendo salvos. Escuche bien, estamos siendo salvos. Suena raro. Porque por un lado decimos que la salvación no se pierde, ¿verdad? Y eso está claro. Es decir, usted entrega su vida a Jesucristo y usted le pertenece al Señor. Eso es un regalo. Usted recibió a Cristo, pero la salvación realmente es un proceso. Y ya lo vamos a ver en otros textos para que quede un poquito más claro. Esto que estoy diciendo en realidad no encaja muy bien en el pensamiento cristiano de este tiempo, ¿verdad? Porque para nosotros, ya lo dije, salvación es el evento que ocurrió el día que entregué mi vida a Jesucristo. Pero eso no es salvación. Y lo vamos a ver, dice Pablo en el último verso ahí. En la versión que tengo yo dice, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Para los que vamos a la salvación. Mire, 1 Corintios 15:2. 1 Corintios 15:2. Versión Dios habla hoy. También por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se lo anuncié, de lo contrario habrán creído en vano. Hebreos 7:25, versión NBI. Por eso también puede salvar por completo. ¿Qué dice? Ponme ese texto. Hebreos 7:25 es la versión que tú tengas. 7:25. Dice, por lo cual pueden también salvar, ¿qué dice ahí? Perpetuamente. Mire lo que dice la versión NBI. Dice, por eso también puede salvar por completo. Ese perpetuamente no está hablando de tiempo, sino está hablando de que vamos a ser salvos completamente. Amén. A los que por medio de él se acercaron a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Romanos 5:10. Porque sí, cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo. Atesore eso en su espíritu. Reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo,
con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Amén. O sea, el apóstol parte diciendo reconciliados por su muerte. Eso es lo que ocurrió el día que entregaste tu vida a Jesucristo. Fuiste reconciliado en la muerte de Jesús. Fuimos reconciliados con Él. Pero la salvación es lo que hemos dicho bastantes veces de otra forma. Hemos dicho hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Salvación es el proceso. Amén. Reconciliación es lo que ocurrió el día que tú entregaste tu vida a Jesucristo. Leo de nuevo el texto. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Aquí podemos volver al texto que dice, cuando Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos Juan, otros Elías, algunos de los profetas. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Juan dijo, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, el que viene a cumplir el propósito. ¿Qué propósito? Morir. Será el propósito. Jesús fue ungido para morir. Qué terrible, ¿eh? Ungido para morir. Porque es en la muerte que tú y yo podemos ser reconciliados con Él. Si Cristo, Jesús, no muere, nosotros no tendríamos chance. No habría opción. Es por la muerte de Jesús que tú y yo pudimos ser reconciliados. Porque antes de eso, éramos considerados, dígale que está a su lado, eras considerado enemigo de Dios. Amén. Pero ¿qué sucede después? ¿Qué es lo que sucede después de ser reconciliados en su muerte? El apóstol lo llama ser salvos por su vida. O sea, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, gracias a que Él resucitó, nosotros hoy podemos ser salvos. Fuimos reconciliados y podemos ser salvos. Es un proceso. Salvos por su vida. Amén. Para la mayoría de la gente, del cristiano común, reconciliado y ser salvo es lo mismo. Pero el apóstol está haciendo una diferencia acá. Amén. ¿Cuántos saben que esa diferencia no la hice yo? Gloria a Dios. Lo dijo el apóstol Pablo. Hemos sido reconciliados con Dios por la muerte de Cristo. Y luego dice, mucho más que eso, vamos a ser salvos por su vida. Vamos a ser salvos. Algo que todavía no sucede. Que es un proceso que está ocurriendo cada vez que estamos teniendo relación con Él. Amén. Cada vez que estamos permitiendo que el Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver. Amén. O sea, el apóstol Pablo entiende que la salvación es más que ser reconciliado con Dios. Y lo llama ser salvos. O sea, hay algo sobre experimentar la vida de Jesucristo en nosotros. Cuando usted experimenta la vida de Jesucristo en usted, usted es salvo. Es como lo que pasó cuando Noé construyó el arca y todos se metieron al arca. Fueron salvos por el arca. Usted y yo somos salvos por Cristo. El arca es un tipo de Cristo. Representa a Cristo en el Antiguo Testamento. Hoy día tú y yo estamos siendo salvos por Él. Amén. Reconciliados en su muerte, pero salvos en su vida. En la vida de Cristo. La salvación en todas las Escrituras es algo mucho más allá que ser liberados del infierno. La salvación en la palabra es mucho más que libertad de comportamientos. Es mucho más que reconciliación con Dios. La salvación es más que salir de, es entrar en. O sea, la salvación es mucho más que salir del pecado. La salvación es entrar en Cristo. Amén. O sea, la salvación tiene que ver con entrar en Cristo. Es
estar en Él, sumergidos en Él, Él en nosotros. Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, pidan todo lo que quieran y yo se los doy. Amén. La salvación. Mire, no sabemos lo maravilloso de la salvación a menos que conozcamos la grandeza de la persona en la que hemos entrado. Usted no puede saber lo grandiosa que es la salvación a no ser que conozca la grandeza de la persona de Jesucristo. Por eso algunos se quedan cortos en su salvación, porque no están sabiendo cuál es la grandeza de Jesucristo. Algunos siguen mirando a Jesucristo como un lindo poeta, como un revolucionario, pero Jesucristo es mucho más que eso. Amén. Jesucristo es la palabra. Amén. Jesucristo es la salvación. Amén. En su vida fuimos salvos. La salvación tiene una naturaleza objetiva y una subjetiva. O sea, la salvación es tanto una obra terminada como un proceso. Iglesia, la salvación, usted no le puede añadir nada a la salvación. ¿Me explico, no? La salvación no necesita nada de usted. La salvación no va a cambiar. Es la misma hace 2000 años y es la misma hoy. ¿Sí o no? La salvación sigue tal cual. Amén. O sea, cuando usted viene a la salvación no es algo que pueda ser mejorado. ¿Ah? No tiene un mejoramiento continuo. La salvación es. Amén. Ya es perfecta. No hay nada más que agregarle, ni ahora ni en el futuro. Cuando su cuerpo muera, usted no va a tener una salvación que no tenga ya. O sea, la salvación que usted tiene hoy es la misma que va a tener cuando se muera. Amén. Porque Cristo no cambia. Amén. La salvación es Cristo. Amén. Él no viene a usted en pedacitos o en partes. Usted no recibió una parte de la salvación. Usted recibió a Cristo, ¿no? ¿Cuántos recibieron a Cristo? Amén. Usted recibió la salvación. Porque Cristo es la salvación. Por eso que tenemos que menguar nosotros. Tenemos que disminuir. Tenemos que dejar de crecer nosotros. Para que Él crezca en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. No usted ni yo. El problema es que nosotros crecemos. Aquí hay algunos que nunca han resucitado a un muerto, pero se han resucitado ellos mismos como unas 1000 veces. Amén. Nunca se han atrevido a orar por un muerto en un funeral. Pero ¿cuántas veces has resucitado tú y yo? No me gusta lo que me dijeron. Estoy enojado. Lo elimino de Facebook. De Facebook. De Twitter. Lo bloqueo en el WhatsApp. ¿Ah? Cristo no viene a usted por pedazos o por partes. Usted nunca va a tener que orar para pedirle a Dios una mejor salvación. Amén. Me acordé de un hermano hace unos 15 años atrás. Estoy orando para que el diablo se convierta. Lo ministramos. 2 pastores lo ministramos por separado. Y él seguía convencido que él iba a lograr que el diablo se convirtiera. Parece que nunca leyó Apocalipsis cuando el diablo va a ser atado y luego de los 1000 años va a ser soltado. Nunca leyó que el diablo era para perdición. Ya no tiene vuelta, ¿no? ¿Sí o no? Usted nunca va a tener que orar para pedir a Dios que mejore su salvación. O sea, y usted nunca va a tener que trabajar para ganar una mejor salvación. Porque la que usted ya tiene es suficiente. Está completa esa salvación. No necesita un retoque, no necesita nada. Solo hay una versión de la salvación y todos recibimos la misma. Amén. O sea, usted y el que está a su lado tienen la misma versión, que es la versión 1.0 de la salvación. Y no necesita ningún release. Ni hay que bajar el sistema para aplicarle el parche. O sea, su salvación es una salvación completa, es una sola versión
y todos recibimos la misma. Amén. No importa lo que usted haga o deje de hacer, eso no va a afectar. Y la salvación no va a dejar de ser lo que es. Amén. ¿Me escuchó bien o no? Amén. O sea, no malentendamos el proceso, ¿eh? Porque estoy hablando de la salvación como un suceso en un momento, pero no malentendamos el proceso. Porque una cosa es que la salvación sea siempre la misma, no hay que mejorarla, no tenemos que orar para recibir otra salvación. Cuando nos muramos vamos a tener la misma salvación. No malentendamos el proceso, porque ese es el suceso. El proceso, o sea, está el trabajo de Dios terminado y objetivo, y luego está nuestra continua experiencia subjetiva de la obra terminada de Dios por medio de la fe. Es decir, hay un trabajo objetivo de Dios que ya fue hecho, pero hay un proceso subjetivo en nosotros, que es un proceso de cambio, que el Señor tiene que irse manifestando en nuestra vida constantemente. No es algo que yo haya recibido ya. Es decir, yo recibí a Cristo, he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero eso es en el espíritu. Ahora Dios tiene que abrir los ojos de mi entendimiento y de mi espíritu para yo alcanzar esa madurez en el Señor. Amén. Amén. Está acá, ¿no es cierto? Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Cuando usted lee este texto, lo más probable que usted piense que es para un nuevo convertido. Se lo leo de nuevo para que lo analice. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. O sea, usted lo lee y usted dice, esto tiene que ver, pastor, con la experiencia de la salvación, cuando uno entregó su vida a Cristo, cuando fuimos reconciliados. Pero si usted lee los versículos del 19 al 27, usted va a darse cuenta que no es un texto hablado para una persona que está recién entregando su vida a Cristo. Porque aquí se está describiendo el efecto en el alma como una transformación en nosotros. El apóstol dice, está hablando sobre la palabra implantada que tiene efecto en el alma, a lo que él le llama salvación. De hecho, es más, avanza unos versículos, por favor, Feña. Verso 23, yo creo, ¿no? O 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, no está hablando de los nuevos. Está hablando de ti y de mí. Está hablando de los que llevamos tiempo en el Señor. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, el Señor está diciendo, déjate de ser oidor y transfórmate en un hacedor. Quiero que voltee con su vecino y dígale, déjate de ser oidor y transfórmate en un hacedor. ¿Sabe lo que significa ser un hacedor? Significa ser, ¿qué? Significa que tú te tienes que transformar, escúchame bien, en la expresión de la palabra. ¿Me oyó bien o no? Debes de transformarte en la expresión de la palabra. O sea, tú tienes que ser la expresión de Cristo. Cuando la gente te ve a ti, Cristo es la palabra, en el principio era el verbo era con Dios. Cuando la gente te ve a ti, tiene que ver la expresión de la palabra. O sea, tiene que ver a Cristo, no a ti. ¿Se entiende? O sea, tenemos que transformarnos en hacedores y no tan solo en oidores. Quiero terminar con una frase y luego oramos. Y luego oramos para que el Espíritu Santo pueda penetrar profundamente en nuestro espíritu. Amén. Y hoy salgamos de este lugar, no con una nueva teología, ¿verdad?, acerca de la salvación, sino con una nueva comprensión de lo que Dios quiere para nuestra vida.
lo que Dios está esperando de nosotros. Que seamos transformados por su palabra. Porque imagínense, yo me casé con la Tali, vamos a cumplir en abril del próximo año 20 años de matrimonio ya. Estos 20 años parecen 20 segundos. Son como 20 minutos bajo el agua. Son 20 años. Imagínense, yo me casé, o nos casamos, y firmamos un documento en el juez, después nos casaron, la jueza nos casó, después nos casó el pastor, y luego de eso cada uno se va para su casa. ¿Qué sabríamos nosotros del matrimonio? Nada. Nada. O sea, del matrimonio se sabe viviendo una vida matrimonial. ¿O no? Diga conmigo, de la salvación se sabe. Viviendo una vida de intimidad con el Salvador. Amén. No hay otra forma. Usted no puede saber nada acerca de la salvación solamente habiendo recibido a Cristo en su corazón y habiéndose olvidado de tener un tiempo de intimidad con Él. No sirve. O sea, salvación es un proceso. No lo vea más como el suceso, porque el suceso es reconciliación. Fuimos, dijo el apóstol Pablo, reconciliados con Dios en la muerte de Jesús. Pero luego en su vida recibimos salvación. Y lo habla como un proceso, no como una situación, no como algo que ocurrió en un momento específico del tiempo, hace 5, 10, 15 o 20 años en el caso de cualquiera. No, salvación es un proceso que nosotros, escúchame bien, no hemos experimentado. Porque no se nos ha revelado el Señor. Porque no estamos pasando tiempo con el Salvador. Amén. Quiero que mantenga ahí esa en tu espíritu. Y leo esto y oramos. La salvación en todas las Escrituras es algo mucho mayor que solo libertad del infierno, libertad de comportamientos o incluso reconciliación con Dios. Hay algo más que podemos y debemos experimentar en la salvación. Hay algo más. No es solo haber sido salvos de algo. Es un proceso que debemos experimentar, tú y yo, con el Señor. Amén. Porque la salvación no es algo, es alguien. Su nombre es Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús en esta tarde, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Señor, tu palabra que es poderosa, tu palabra que nunca volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo, declaramos tu poder sobre nuestra vida en esta tarde. Señor, oramos para que el Espíritu Santo pueda tener la chance, Señor, de mostrarnos, de alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que el Espíritu Santo pueda, Señor, queremos permitirle en esta hora que pueda abrir nuestros ojos y que podamos ver, Señor. Que podamos ver, Señor, el proceso que nos hemos estado perdiendo. Señor, yo quiero un día, no en mucho tiempo más, quiero un día, Señor, ser un cristiano aprobado, un cristiano maduro. Señor, porque yo no me quiero quedar para la final trompeta. Yo quiero partir contigo antes, Señor. Encontrarme contigo. Señor, estar con el amado. Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta tarde. Señor, oramos para que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la perfecta voluntad que tú tienes con nuestra vida. Señor, no nos queremos vivir la vida, Señor, pensando que la salvación era solamente
algo que ocurrió un día X en nuestra vida, Señor, sino que hemos sido reconciliados en tu muerte, pero en tu vida, Señor, vamos a obtener esa salvación que tanto anhelamos. Señor, que es alcanzar la estatura del varón perfecto. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre y declaramos tu grandeza en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Y qué tal si le brindo un aplauso fuerte al Señor? Amén.